Hola, vamos a hablar hoy sobre la búsqueda de datos en una tabla y recuperar la información. Esta es la tercera forma de automatización que podemos tener en la hoja electrónica. La primera es a través de las fórmulas. Cuando ustedes modifican un valor, la fórmula cambia. La segunda es a través de las preguntas o toma decisiones por medio de preguntas y usamos la función igual si. Y esta es la búsqueda en tablas utilizando el buscar B y el buscar H. Muy bien, entonces en este caso voy a explicar sencillamente en qué modelo vamos a trabajar. Haremos una presentación del ejercicio y miraremos cómo debemos utilizar esta función en ese ejercicio. Esto es simplemente la explicación. Después deben ustedes ver las clases demo para ver cómo se debe utilizar la fórmula en esos ejercicios. Lo primero que les voy a explicar es el modelo. El modelo es muy sencillo. Básicamente tenemos un archivo de novedades o un archivo de movimientos donde se va a ejecutar, donde están los registros que operan los datos o donde vamos a encontrar repetidos la operación de los datos. Y vamos a tener, por otro lado, un directorio o una tabla de directorio o una tabla específica donde vamos a colocar solo una vez el número, la referencia del dato y el dato. Esta tabla puede estar constituida por varias filas y varias columnas. Y esta de movimiento puede estar constituida por varias filas y varias columnas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esta tabla de la derecha y de la izquierda? La de la izquierda va a tener la referencia repetida. La referencia es el dato que yo quiero localizar o que yo quiero buscar. En el lado derecho la referencia siempre va a ser la primera columna y además no va a estar repetida. Entonces esas son las dos diferencias grandes. En el archivo de movimientos la referencia se puede repetir varias veces, no importa dónde esté, en qué columna esté la referencia. En el archivo de tabla de búsqueda la referencia estará una sola vez, no se repetirá y será siempre la primera columna. Y así es como lo vamos a construir. La idea es buscar una referencia, construir una fórmula que nosotros podamos definir una referencia, ir a la tabla de datos, cuando se consiga la referencia se devuelve el valor. Y es así como lo tenemos definido. Bien, me voy a ir a la tabla de formulación, aquí a la tabla de ventas. Entonces vamos a reducir un poquito para volver a mirar cómo está el escenario. El escenario es sencillo, tengo una base, es una base que es la tabla de la izquierda. Realmente aquí están muchas operaciones y muchos registros. Y tengo una tabla que son los clientes, que es esta, que ustedes están viendo acá, son los clientes. Son los clientes, la que estoy iluminando, es un directorio. En este caso, esta tabla solo tiene dos datos, el código del cliente y el cliente. Esta es la tabla de búsqueda y esta es la tabla de novedades, la de la izquierda que vimos en la gráfica y esta sería la de la derecha. También puedo usar los vendedores, también tengo los vendedores y las formas de pago, que son tablas de derecha. Entonces la idea ¿cuál es? Vamos a abrir un poco la tabla de base. Entonces vamos a ir donde el cliente. La idea es que yo tengo el código del cliente y a través del código del cliente, si lo cambiase, pusiera el 2 por ejemplo acá, él automáticamente fuera y me buscara el nombre del cliente y automatizáramos ese nombre del cliente. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer en esta sesión, en esta clase. Básicamente lo que vamos a hacer es el uso de una función que se llama igual buscar B o buscar H. También en algunas versiones se llama consultar A o consultar H. Entonces es la misma función. La función se llama buscar. Lo que hacemos en buscar es localizar primero el sitio donde queremos que traiga el resultado. Entonces en este caso yo quiero la primera fila de los clientes. Para que pueda copiar esta fórmula a las celdas inferiores, pues deberé tener en cuenta que debo hacer uso de referencias relativas, es decir que ninguna va a tener signo pesos, pero vamos a revisar bien cuáles son las que tienen que tener signo pesos y cuáles no, si quiero copiar hacia abajo. Bien, en la fórmula que vamos a utilizar, como si ustedes se dan cuenta, la tabla de clientes que está acá se encuentra en forma vertical, fíjense que está en forma vertical, obliga a que la función que vamos a utilizar se llama el buscar B. Buscar B será la función que vamos a utilizar para encontrar, para revisar la búsqueda o realizar la búsqueda en esta tabla. ¿Por qué B? Porque es vertical la búsqueda.
¿sí? Es vertical, los códigos se encuentran en forma vertical. Bien, las reglas eran que en el lado izquierdo la referencia al código del cliente podría repetirse varias veces y así sucede acá. Mire, aquí puede repetirse, el 2 puede estar repetido, el 3 puede estar repetido, por ejemplo aquí el 8 está repetido, el 9 está repetido, ¿sí? Pueden estar varias veces, pueden estar en forma desordenada y no pasa nada, ¿de acuerdo? En la izquierda, la tabla donde voy a buscar, la tabla donde voy a hacer la búsqueda, los códigos deben ser la primera columna en la derecha, deben ser la primera columna, porque él revisa siempre por la primera columna. Y los datos pueden estar a partir de la columna secuente. Entonces aquí está el cliente. Podría tener más datos, la dirección, el teléfono, la página web, ¿sí? Etcétera. Entonces podríamos tener más datos. Muy bien. La columna, en esa tabla, no importa en qué columna se encuentren definidas, siempre la primera columna, la primera columna recibirá el número 1. Y a continuación el número 2, el número 3 y así sucesivamente. En este caso esta tabla solo tiene 2 columnas, pero podría tener más. Y las filas también tienen esa asignación. Entonces la primera fila, sin importar en qué fila se encuentre, será la fila 1, la segunda la fila 2, no importa en qué fila se encuentre, ¿sí? No importa. Esta será la fila 1 y así sucesivamente. Bien, teniendo en cuenta esas recomendaciones, podemos ir a construir nuestra función. Vamos a construir una función que me localice en la tabla de clientes el cliente y que cuando lo localice me traiga la columna que yo necesito. Entonces recuerden que la columna 1 es el código del cliente y la columna 2 es el nombre del cliente en la tabla de la derecha. En la tabla de la izquierda, ¿qué debemos hacer? Tener un campo que se llame código, que es el que voy a ubicar. Esta es la referencia que voy a ubicar, la referencia es la E2. Para F2 la referencia es E2. Entonces, ¿cómo se construye la operación? Es sencillo, se utiliza la función igual buscar B, E2, que es la referencia que voy a buscar. Fíjense que la referencia que voy a buscar siempre está en la tabla a la izquierda. El rango donde quiero buscar, que es la tabla de la derecha, y esa sí va con signos pesos. ¿Por qué? Porque al copiarla hacia abajo no queremos que cambie las referencias. Entonces, esa sí va a ir, porque siempre va a ser ese rango el que quiero que busque. Y cuando lo localice, traiga la columna 2. La columna 2 es la columna que quiero que él traiga, que es el nombre del cliente. Y además agrego un parámetro que es la palabra falso. La palabra falso permite garantizar que si el rango está desordenado en la tabla de la derecha, él puede hacer la búsqueda y traer el rango que se ha definido. Entonces es para garantizar que el rango esté ordenado o no esté, o esté desordenado. Recomendación, siempre coloquen la palabra falso. Bien, esa es una forma de hacer la búsqueda. Después se copia la fórmula y como hay referencias relativas, las referencias relativas al copiarse se irán cambiando y así sucesivamente. Bien, este es el video de buscar B y esperamos pues que ustedes revisen los videos de operación de ejercicios donde aprenderemos a utilizarlo ya en forma manual para que ustedes lo hagan en el mismo ejercicio. Muchas gracias, nos esperamos en una próxima ocasión.